Hoy quiero hablarles acerca de la deidad de Jesús, y esta va a ser una serie de varios mensajes independientes uno de otro, pero a la vez vinculados por un tema general. Y quiero empezar esta mañana hablando de la deidad de Jesús basado en uno de los versículos que se nota muy sencillo, pero que a la vez es profundo. El libro de Juan. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo, como dije, parece muy sencillo, pero es muy profundo. Juan empieza presentando a Jesús de una forma teológica, a diferencia de Mateo y Marcos y Lucas, que presentan a Jesús de una manera más histórica, más biográfica. Por ejemplo, usted se va a Mateo y a Lucas y va a encontrar en Mateo y Lucas que la forma en cómo ellos introducen a Jesús es dándonos un historial biográfico de Jesús para que pueda tener validez ante sus lectores. Para Mateo y Lucas era muy importante la biografía y todo ese historial biográfico para demostrar la procedencia de dónde venía Jesús. Marcos, por ejemplo, ¿cómo presenta a Jesús? Marcos empieza de entrada hablando de que Juan dio testimonio de Jesús, porque en ese entonces Juan era una autoridad religiosa y el pueblo tenía a Juan como una autoridad, y para Marcos era importante presentar a Jesús en las palabras de un hombre que en ese momento era la autoridad eclesial. Juan no se va a la parte histórica, biográfica, sino que se va a la parte teológica y habla acerca de Jesús en este versículo. Este versículo tiene 3 declaraciones. ¿La repasan conmigo? En el principio era el Verbo. Primera declaración. ¿Cuál? En el principio era el Verbo. Segunda declaración, y el Verbo era con Dios. Tercera declaración, y el Verbo era Dios. En esas 3 declaraciones, Juan trata de demostrar quién era Jesús y trata de hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice: en el principio era el Verbo. El término verbo en hebreo es logos y significa palabra. Lo podemos poner en la Nueva Traducción Viviente. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: en el principio la palabra ya existía, porque logos, verbos en hebreo es logos, palabra, y el sentido de la palabra es algo que fue dicho. Ese es el sentido en Juan 1, una palabra que fue dicha, que fue declarada. Ahora, es importante entender las palabras que se utilizan, porque las palabras tienen mucho valor dependiendo del contexto y dependiendo del contexto cultural. En aquel entonces, los filósofos, para cuando Juan escribió este versículo o su evangelio, los filósofos utilizaban el término logos para referirse a un pensamiento, a una forma de hablar, a una razón superior que controlaba el universo. Filosóficamente, hablar de logo en el tiempo de Juan era hablar de una
dotada razón superior que controlaba todo el universo. Y los filósofos la empleaban de esa manera. Era un concepto puro, inteligente, que demostraba inteligencia y que en alguna medida se utilizaba también para referirse a Dios. Entonces Juan toma aquel término de aquel momento que tenía que ver con la filosofía, y para hablarle a ellos en su lenguaje, Juan toma este concepto de logos. Yo siempre he creído, nosotros fallamos porque no le hablamos a la gente en su idioma o en su lenguaje. Nosotros le hablamos a la gente en nuestro lenguaje. Es más, le voy a decir, esto es algo muy personal, ¿ok? Para mí, la iglesia cristiana tiene demasiado cargado su lenguaje religioso. Se lo repito. Para mí, es una opinión personal, usted no tiene que estar de acuerdo, pero para mí, la iglesia cristiana, nosotros tenemos un lenguaje muy extremadamente religioso, cargado de connotaciones religiosas. Y que a veces la gente no nos entiende por eso mismo. Por ejemplo, vea usted, se anuncia un evento, noche de milagro, liberación, y la gente empieza, ¿verdad? ¿Sí o no? Noche de transferencia, unción y poder y milagro. Y uno dice, ¿a qué? Padre, ¿a qué voy a ir ahí? Ok, ese es otro tema. Entonces Juan toma el concepto del momento y lo traduce, lo utiliza y le habla a ellos en su lenguaje, pero llega al propósito que él quiere llegar. Y el propósito que Juan quiere llegar es hablar de Jesús. En este versículo nosotros le vamos a dar una breve revisada a esas tres frases, ¿ok? Pero primero le estoy presentando un panorama general. En este versículo lo que Juan hace es introducir a Jesús en la esfera humana. Fíjense que Mateo, Marcos y Lucas hablan de Jesús desde su nacimiento, desde su encarnación, a partir de María. Pero Juan no se va a hablar de Jesús a partir de su nacimiento en la tierra. Juan habla de Jesús y se va hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque dice en el principio. Juan se va desde antes que las cosas ocurrieran. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, ¿cuántas frases dije que había en este versículo? 3 frases. Entonces veamos la primera. Reina Valera, por favor. Ok. En el principio era el verbo. Lo primero que Juan nos habla es que el verbo era eterno. Diga conmigo, el verbo era eterno. Nos habla de la eternidad del verbo. Y Juan, como dije, estaba utilizando el término verbo, logos, para referirse a Jesús. Pero Juan, en esta primera frase, en esta primera declaración, nos habla de la eternidad del verbo. Dice, en el principio. Ahora, para nosotros el término principio podría ser el inicio de un proceso. Eso podría ser para nosotros un principio, un momento inicial en el cual se dio una serie de procesos. Pero Juan no utiliza el término principio como el inicio específico de un proceso. Juan utiliza el término principio como lo utiliza Génesis. ¿Qué dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra?
¿Cuándo? Sabemos. En un principio, en un momento. ¿Ok? De ahí la confusión de algunos que piensan que la tierra tiene 6,000 años. Y entonces los antropológicos, los que estudian antropología y toda la ciencia, dicen: no, la tierra no tiene 6,000 años, la tierra es vieja. La tierra tiene mucho más. Y nosotros los cristianos a veces decimos: sí, la tierra tiene 6,000 años. Pero en realidad los científicos tienen razón, la tierra no tiene 6,000 años. ¿En qué era existieron los dinosaurios? Yo no tengo tiempo para hacer un análisis de Génesis desde el versículo 1 y el versículo 2, pero lo que le puedo decir en síntesis es que en Génesis, del versículo 1 y del versículo 2, hay un abismo y hay una diferencia que puede ser de miles y millones de años. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios creó la tierra desordenada y vacía? No. ¿Qué significa? Que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo pasó para que la tierra pudiese llegar a un estado de desorden. Entonces Juan remonta a Jesús al principio y dice: en el principio, lo cual significa que Jesús ha estado con el Padre eternamente. ¿Puede repetir conmigo? Jesús ha estado con el Padre eternamente. En el principio denota una eternidad indefinida. ¿Lo quisiera repetir conmigo? Diga conmigo: eternidad indefinida. Eso significa que antes que las cosas existieran, ya existía el verbo, ya existía el logo. Ahora, Jesús no es producto de la creación de Dios. Porque si Jesús fuera producto de la creación de Dios, Jesús no fuera Dios, fuera una creación. Y le pudiéramos llamar una creación especial, pero Jesús no es producto de la creación del Padre. Jesús ha coexistido eternamente con el Padre. Y Juan dice que esa coexistencia de Jesús con el Padre ha sido eternamente indefinida. Jesús siempre ha estado con el Padre desde la eternidad. Desde la eternidad Jesús ha estado con el Padre. Imagínese usted a María cuando María andaba embarazada con su barriga y se sobaba probablemente. Y María: cargo en mi vientre al Hijo de Dios. Lo que ella no sabía es que el Hijo de Dios la cargaba a ella. Amén, ¿verdad? Amén. Porque el Hijo de Dios ha existido eternamente. Esto de que Jesús ha existido desde el principio con el Padre tiene dos significados. Nunca existió un tiempo cuando el verbo no era. Nunca existió un tiempo cuando el verbo no era. Antes de que el tiempo existiera, ya Jesús era. Jesús existía. Nunca existió una cosa que no dependiera de Él para su existencia. Jesús ha estado desde la eternidad hasta la eternidad, eternamente con el Padre. Y Apocalipsis 19:13, ok. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo
el verbo de Dios. También si me pone por favor Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, ¿qué era? Desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dando testimonio acerca de Jesús. Jesús ha existido desde el principio. ¿Sabe que el término era? ¿En qué forma está? ¿En qué forma está? Pasado. Pero los estudiosos dicen que en griego, aunque esté en una forma verbal, en un tiempo pasado, los estudiosos dicen que en griego ese era no es como en nuestro tiempo en español, sino que es un pasado continuo. No me diga que le dé gramática porque ni yo sé, amén. Pero eso significa que Jesús siempre ha existido. Por eso Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces la primera frase apunta a la eternidad del verbo. Diga conmigo, eternidad del verbo. Ok, vamos entonces en Juan 1:1. Estamos en Juan 1:1 para ver la segunda frase, antes que venga Luis. Primera frase entonces, en el principio era el verbo. Habla de la eternidad del verbo, ok. Segunda frase, y el verbo era con Dios. Segunda frase. La primera apunta a la eternidad de Cristo o a la eternidad del verbo. La segunda frase, y el verbo era con Dios, señala a una personalidad. Y por supuesto es una personalidad eterna. La preposición. Ahí tenemos una preposición. El verbo era con Dios. Esa preposición con en el hebreo tiene que ver con personas que se relacionan y que están en el mismo nivel y que son iguales. En otras palabras, en el hebreo, esa preposición, yo no tengo el tiempo para ir a versículos donde esa misma preposición se utiliza, porque los términos que nosotros tenemos en nuestras traducciones vienen derivados de diferentes raíces griegas o hebreas. Pero en este caso, esa preposición cuando se utiliza, se emplea en otros versículos para referirse a personas que se relacionaron en el mismo nivel, que tenían igualdad. En otras palabras, en griego no pudiéramos utilizar de que yo me relacioné con Ronaldo, ¿verdad? Porque no estamos en el mismo. Claro, Ronaldo está más abajo, amén. Es broma. Ese es un chiste de mal gusto, perdón. No pudiéramos decir que yo me relaciono con Cash Luna. Por supuesto, él está aquí y yo estoy aquí, ¿verdad? No. Pero puedo decir, bajo esa preposición, puedo decir que yo me relaciono con César. Porque así estamos taco a taco, aunque un poco más alto César, ¿verdad? Pero entonces, eso nos habla de una personalidad, lo cual quiere decir que el verbo era igual a Dios. Mire la frase, dice, y el verbo era con Dios. Y el término Dios ahí se refiere al Padre. En la segunda frase se refiere al Padre, no en la tercera. Y el verbo era con Dios, en otras palabras, y Jesús era con Dios. Lo que está diciendo es que Jesús se relacionaba con el Padre eternamente
porque Jesús gozaba de los mismos atributos. Jesús tenía la misma esencia. Jesús tenía la misma naturaleza que el Padre, y que por eso se relacionaba y se comunicaba con el Padre en el mismo, como diría la hermana Luz, en el mismo nivel. Eso nos habla de la naturaleza de Jesús, del Verbo. Los griegos utilizaban el término verbo para referirse a un pensamiento, a una filosofía. Pero Juan utiliza el término griego para referirse a una persona. Y es la persona de Jesucristo o Jesús. Juan dice, no te voy a mostrar una línea de pensamiento, dice Juan, te voy a mostrar a una persona. Gracias, Luis. Debo terminar, ¿verdad? Esa personalidad que ha existido con el Padre es una personalidad independiente, pero a la vez unida con el Padre. Espero en esta serie de hablar de la deidad de Jesús tratar de explicarle un poco, porque hay algunos conceptos muy errados cuando uno habla, por ejemplo, de la triunidad o de la Trinidad. Algunos dicen, por ejemplo, Dios es como un huevo. Pero esa analogía está mal utilizada. Dios es como el agua. Veamos el tercer pensamiento, con esto termino, ¿sí? Tercer pensamiento dice, y el Verbo era con Dios. La primera afirmación, ¿a qué apunta? A la eternidad del Verbo. En el principio habla de la eternidad. Segunda afirmación, el Verbo era con Dios, habla de la personalidad. Personalidad. Y el Verbo era Dios. Habla de la deidad. Diga conmigo, deidad. Dice, Jesús no solamente estaba con el Padre, no solamente estaba con Dios. Lo que Juan dice también ahí es que el Verbo era Dios. A diferencia de cómo piensan, por ejemplo, para ser respetuoso, no voy a mencionar el nombre, pero hay creencias religiosas que piensan que Jesús fue un ángel. Jesús no fue un ángel. Hay creencias que piensan que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, pero hasta ahí. Jesús fue un profeta y mucho más que un profeta. Jesús era Dios. Tenía los mismos atributos que el Padre. El término que se utiliza en griego para hablar de Dios, dice, y el verbo era teos, Dios. De ahí la palabra ateos, sin Dios. Como cuando decimos apolítico, sin política. No me meto en la política, ateo, sin Dios. Y el verbo era teos. Y hay algunos que piensan que ese teo debería de ser traducido debería ser traducido también como divinidad, y el verbo era divino. Pero los teólogos piensan que ya sea divinidad o deidad, eso no le quita la esencia de lo que era Jesús. Jesús era igualito a Dios. Y termino con este versículo, con este sí termino. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7. Filipenses 2. Me va a poner el versículo 5, por favor. Bueno, esta serie no es para animarlo, ¿ok?
esta serie no es como para que usted está cansado, siga adelante, está desanimado. No, esta serie es para que usted consolide su base en Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿ok? El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué forma tenía? ¿Qué forma? No estimó el ser igual. ¿A quién era igual? Diga conmigo, igual. ¿Y sabe qué significa igual? Igual, amén. Bárbaro, ¿verdad? Era igualito, hermano, a Dios. Ahora, mire cuando la Biblia quiere mostrar diferencia. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo siguiente, mire, solo el versículo siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, hecho semejante. Mire que dice hecho semejante. ¿Sabe qué significa? Parecido. ¿Verdad? Cuando parecido, eso es. Jesús no era hombre, parecía hombre. Y hay mucha diferencia entre ser igual y ser parecido. ¿Verdad que sí? En cuanto a divinidad, Jesús era igualito. Pero en cuanto a humanidad, era parecido, semejante. Póngase de pie, por favor.